Bien, entonces estaba comentando. eh, la educación, por ejemplo, si tengo ahí 8, 15, no es muy claro, tengo que conocer bien la base de datos a qué se está haciendo referencia. En la hoja uno aparece qué se está evaluando como variable. La variable sexo significa sexo del empleado. La variable edad significa edad del empleado expresada en años. La variable educación son los años de educación del empleado. La variable función es función que ocupa dentro de la empresa. La variable salario es el salario anual en miles de pesos. La variable servicio son los años de servicio, experiencia, experiencia en años, estado civil del empleado, hijos, número de hijos y estrato social del empleado. Entonces, por ejemplo, acá a la parte derecha están las variables y el tipo de variable que deberíamos nosotros conocer. La variable sexo, ¿a qué se refiere? Cualitativa, cuantitativa. Alejo, cualitativa. Cualitativa. Perfecto. Carita feliz. Carita feliz. Cualitativa. Cualitati- Cualitativa. Bien, ese cualitativa es que discreta, cualitativa, acuérdense que cualitativa hay dos opciones. Puede ser variable cualitativa que ordinal o Nominal. nominal. Sí, señora. Entonces, esa cualitativa Nominal. podría ser nominal, ¿cierto? Nominal porque no la puedo organizar, o sea, no tiene sentido, digamos, que sea el primero el masculino o el femenino. Aunque, pues, de pronto por género podría ser primero el femenino, ¿no? Pero eso no tiene, digamos, con mucha relevancia. En educación, ¿qué variable sería? Cuantitativa, ¿no? Según los datos que tenemos ahí, ¿no? Cuantitativa. Continua o discreta. Perfecto, Discreta. discreta. Y de forma similar las demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el estrato. Miremos el estrato. El estrato es una variable que También cuantitativa. cualitativa, ¿cierto? Y en ese caso, nominal o ordinal. Y entonces el estrato sí lo podemos organizar, digamos, bajo, medio y alto. Entonces, al poderlo organizar, entonces nuestra variable estrato sería variable estrato cualitativa ordinal, de orden. Ahora, ¿por qué lo estoy recalcando acá? Hay muchos libros o incluso que trabajan todas las cualitativas normales. Lo que pasa es que cuando, no sé si los profes ustedes han utilizado de pronto SPS, en SPS sí hay que determinar si es ordinal o nominal. ¿Sí? Ahí sí me lo requiere. Entonces, eso es como para preparar la información en caso tal de aquí a mañana o más adelante se pueda utilizar, digamos, SPS. Aunque el día de hoy voy a mostrarles también varias herramientas de Excel que tiene para hacer todas estadísticas, toda esta estadística. Entre esas, este complemento que se llama Megastab. No sé si lo han escuchado o lo han trabajado ya antes, de pronto los ingenieros. Es un complemento de Excel que se puede descargar y tiene las funciones similares al de SPS. Que ahorita hacemos la estadística también con el Megastab, que es un complemento de Excel. Bien, entonces ya tenemos la definición de las variables. Vamos a hacer la primera. Vamos a hacer una tabla de frecuencias y gráficos de la variable estado, que estado es una cualitativa nominal. Entonces, para ello necesitamos hacer tablas dinámicas. Entonces, vamos a hacer para la variable estado. Seleccionamos
¿cierto? Bueno, aquí en esto inicio. Espérate. Vamos a insertar tabla dinámica. ¿Sí? Voy a tomar todo el rango. Para la variable estado. En una hoja existente, nueva hoja de cálculo. Listo. ¿Todos están ahí? Y seleccionamos la variable estado. Arrastramos valores. Y ahí tendría mi primera tabla, o sea, mi primera tabla, para yo poder realizar los gráficos de la variable estado. ¿Este total a qué se refiere? Al total de cada variable. Sí. En ese caso, 95, quiere decir que hay 95 de los encuestados son casados, 104 de del total son separados, solteros son 105, unión libre son 94 y viudos son 103. Total de datos, 501 datos. Para todos es claro hasta el proceso hasta ahí. Sí, señor. Ok. Ahora, graficarlo, pues entonces voy a hacerlo por acá, pegado especial, voy a pegar valores. Ese total en estadística lo conocen como frecuencia. Se conoce como frecuencia. La frecuencia. Y lo simbolizan con FI, ¿sí? Que es la frecuencia. Pero es el total, es el total que está ahí. Entonces voy a dejarlo aquí. Listo. Esa es la frecuencia. Vamos a darlo un poco más grande. Listo. Ahora, ¿puedo graficarlos? Sí, ya no tengo ningún problema para poderlo graficar. Espérate. Entonces grafiquemos, por ejemplo, esa variable de estado. Otra cosa, hallemos el porcentaje de cada uno de esa frecuencia. Entonces, en estadística se conoce como frecuencia relativa, ¿cierto? A el cociente, FR, el cociente que está entre la frecuencia y el número de datos. En ese caso, el número de datos es 501 sobre n. Esa sería nuestra frecuencia relativa. En ese caso sería 95 sobre 501 datos, ¿sí? Pero ese 500 voy a dejarlo fijo para que me sirva para todos. Y esa es la frecuencia relativa, ¿sí? Ahora, si lo quiero ver en porcentaje, lo único que hago es tomar la anterior y verla en porcentaje, que es el 19%, ¿sí? Ahora, la suma de los porcentajes debe darme 100%. Espera, ¿qué pasó acá? Igual, suma 100%, lo que les estaba comentando ahí. Entonces ahí tenemos el porcentaje. ¿Qué podemos concluir con los porcentajes? Que el 19% de los 501 son casados, el 21% de los 501 datos o 501 personas son separados, el 21% también son viudos, etc. Aquí me está aproximando, ¿no? Listo. Entonces ahí tenemos nuestra tabla de frecuencias. Ahora, si lo quisiéramos verlo dibujarlo en una tabla de frecuencias, tomaríamos dos datos, digamos, en este caso estado, frecuencia, por ejemplo, y le podríamos insertar una imagen o un gráfico. En ese caso, gráfica de barras, y la gráfica de barras me está indicando
precisamente la frecuencia de f sub i de cada uno de estos valores que está a este lado. ¿Sí? Para la variable casado, separado, y ahí tendría mi tabla de frecuencias. Lo podría hacer también con otro gráfico, ¿no? Podría también insertar, digamos, un gráfico circular, bueno, el gráfico que ustedes quisieran. Ahora, si yo quiero ver también la frecuencia acumulada lo que me da es el porcentaje acumulado anterior y verlo en una tabla, ¿sí? Y para ello, digamos, podría ver la tabla de la ojiva, ¿sí? Que me indique la frecuencia acumulada. Si quisiera ver la frecuencia acumulada, por ejemplo, con porcentajes, lo que debería hacer es coger el 19, arrancar en 19, ¿cierto? O comenzar en este caso, comencemos con la, con la frecuencia, ¿cierto? Para tomar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada la denotan en estadística como FA, aunque en notación van a cambiar, porque hay otros que la utilizan como el HI mayúscula, pero eso es notación, solamente notación. Frecuencia acumulada, entonces la frecuencia acumulada es 95, comenzamos con 95, tenemos el porcentaje porque eso ya no es porcentaje, 95. La siguiente es la anterior más 104, ¿sí? Y creería aquí para abajo simplemente arrastrando, ya concluyo. Estas serían las frecuencias acumuladas. Y puedo también sacar el porcentaje de la frecuencia acumulada. De una vez lo voy a sacar. Entonces me quedaría igual 35 sobre 501. Este bajarlo fijo, 19%. Listo. Si quiero graficar con respecto, digamos, a la frecuencia acumulada, bueno, digamos, el estado con la frecuencia acumulada, puedo encontrar un diagrama que se conoce como ojiva, ¿sí? Entonces, vamos a intentar graficarlo, la variable estado, con el porcentaje. Inserto, gráficos. Espera que cogí una que no era. Otra vez. Control. Ah, sí me está tomando aquí. Porcentaje. Porcentaje de la frecuencia acumulada. Grafiquemos este. No me está dejando porque no quería correrlo, pero no. No me permitió. Bueno, acá por ejemplo en la frecuencia acumulada, cuando habla del 65%, ¿yo qué podría concluir? Acá cuando habla del 61%. ¿Me escuchan? Sí, señor. Señor, sí No te me, estamos escuchando. no me dejen solo. Están aquí.
¿Qué podría concluir cuando tengo el 61% ahí? En la frecuencia acumulada. Ah, ok. Quiere decir que la mayoría de personas están entre los casados, separados o solteros. Sí, que digamos teniendo en cuenta los solteros, separados y casados, y eso se corresponde en el 61% de los datos. Perfecto. Listo. Entonces, esa es la forma en que nosotros deberíamos, o sea, hace la tabla de los gráficos de la variable estado. Ahora, para tabla de frecuencias de gráficas de la variable estrato, que es cualitativa ordinal, el comportamiento es similar. Solamente que en ese caso tenemos que sacarlo por separado, acá donde está la tabla dinámica, y en lugar de aquí colocar casado, entonces aquí lo que hacemos es copiar y pegar y organizarlos. Se organizan de menor, en ese caso, digamos, sería de bajo, medio y alto. O sea que la tabla nos quedaría exactamente la misma o similar, pero aquí en lugar de, sería el orden medio, bajo y alto. Y el proceso es el mismo. Se puede hacer lo mismo en la tabla de gráficas, etcétera. Ahora se puede graficar también con esta, sí, también se puede graficar con la tabla dinámica. Ahora, la tabla de frecuencias y gráficos, la variable educación. En educación hay dos particularidades. Entonces miremos la variable educación. En educación, y esta es nuestra base, en educación, como ya es números, numérica, ¿cierto? Eh, Aquí se pueden hacer dos cosas. Primera, se pueden agrupar todos estos números o se pueden graficar así como están. ¿Por qué se puede graficar así como está? Pues miramos primero si todos esos números, digamos, tienen algo de homogeneidad. Si no tienen homogeneidad, no puedo graficar porque eso me quedaría un poco de puntos distorsionados en el momento de yo graficarla. ¿A qué me refiero? Si en el ejemplo anterior, nosotros, acá que estábamos graficando, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, únicamente la variable casado, separado, soltero, unión libre y viudo. Y nos quedaba esta grafiquita que está aquí. Esa grafiquita que está ahí. ¿Sí? Que es 1, 2, 3, 4, 5. 5 en el eje X y el resto en el eje Y. Si yo quisiera, por ejemplo, graficar como servicio o experiencia, esto me quedaría totalmente distorsionado. ¿Por qué? Porque tengo 12, 3, 3.1, etcétera. Es más, si yo colocara acá, por ejemplo, para hacer un filtro, ¿sí? Un filtro acá, un filtro, nos damos cuenta que todos estos son los valores, mira. Si yo quisiera graficar eso en una tabla, eso me quedan, esos son los valores que tomaría el eje X. El eje X. O sea, me quedarían muchísimos valores dispersos, ¿sí? O sea, eso me quedaría una gráfica en X, no sé, una vaina, digamos, esta es la gráfica en X, y todos los valores me quedarían así, que no me querría decir nada. O sea, son unas cosas que no me diría nada, porque son muchísimos valores los que tengo en X. Entonces, para estas variables, lo que se aconseja es realizar una organización en tablas, ¿sí? En tablas o distribución de frecuencias, hacer una tabla de distribución para organizar de alguna forma todos estos valores en intervalos de clase, en rangos. Por ejemplo, yo tomo un rango, digamos, de 2 a 5. Entonces meto todos los valores de 2 a 5. Después de 5 a 8 y así sucesivamente, que me quedaría mucho más fácil graficarlos. Pero eso es en intervalo, en rangos, meterlos en rangos, precisamente porque es complicado graficar esto. En este caso, en educación, los valores que toma son muy pocos. Entonces, coloquemos una tabla dinámica, un filtro, que vean un filtro, en ahí. Y si nos damos cuenta,
los números que pueden tomar la variable x son 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, que son los que tengo aquí a la parte derecha. ¿Sí? Son muy poquitos, o sea, ¿podría graficarlos? Sí, porque este sería mi eje x. Este sería mi eje x. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 valores. De alguna otra forma, ese 8, bueno, estos números los puedo graficar en el eje x sin ningún problema. Mientras que en el de experiencia o en el de años de servicio no podría realizar esa gráfica tan fácil, porque tendría muchos más valores. Tendría valores por ahí así, es una cosa totalmente inoperante en ese caso. Entonces, para hacer esa gráfica, vamos a hacer una tabla dinámica de forma similar, ¿cierto? Y vamos a ¿qué? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, ¿cómo quedaría? Ya tenemos educación. ¿Es la variable educación? Si no estoy mal. Sí, educación que es cuantitativa. La variable educación. Entonces, hagamos nuestra tabla dinámica. Insertar tabla dinámica, una hoja nueva. Y vamos a colocar la variable educación. Y acá abajo arrastro. Listo. Pregunta, ¿qué significa esa tabla? ¿Esa tabla significa los rangos? ¿Sí? En No, los que se encuentran. ¿No? No, digamos, la cantidad. sí, Ah, la cantidad de personas por años de educación, ¿sí? O algo así. sí, pero digamos, en este caso, 432.8, ¿a qué se refiere? Serían 432 personas, tienen 8 años de educación, ¿sí? Vamos a mirar, pero nos cuenta que en total general, ¿cuántos hay? 6.700. Y la base de datos de nosotros no es de 6.700. Entonces, la tabla dinámica lo que me está es tomando todos los valores, sumando todos los valores. Y yo necesito es que acá en suma no me los sume, sino que me los cuente, un recuento. Ahora sí tengo mis datos. Ahora sí puedo concluir. ¿Sí? Teniendo estos valores, ahí ya tengo los 501. A pegarlos como números para que me deje trabajar ahí. Que esa es la variable de educación. Esta sería la frecuencia. La frecuencia. Listo. En blanco, no, porque alcanzo a tomarlos todos los que están abajo. Y ese es el total de datos. Listo. Ahora sí puedo concluir. ¿Qué podría concluir yo ahí? ¿Qué podría concluir? Que es la misma que está acá. Que hay que años de educación. Entonces, hay 54 personas que tienen 8 años de educación. 201 personas que tienen 12 años de educación. 6 personas que tienen 14 años de educación. 14. 28 personas que tienen 19 años de educación.
y 2 personas que tienen 20 años de educación. Una que tiene 21 años de educación. Eso es lo que me está indicando ya la tabla que está ahí. Ahora, la gráfica es sencilla. Usted simplemente coge 2 de las variables, ¿cierto? O las mismas 2 y grafica. ¿Sí? La gráfica no tiene mucho misterio. Seleccionarlas, insertar la gráfica. ¿Sí? Dense en cuenta que en este caso tenemos 500, ¿pero por qué? Porque estos datos que están aquí son pocos y coincidió que, digamos, hay 54 que tienen 8, lo que les contaba anteriormente. Pero, por ejemplo, para esta variable que es experiencia o servicio, ¿sí? No puedo hacer lo mismo, porque no hay, digamos, en experiencia 12, 3, 31, 75, los números no son nada parecidos, o sea, no los puedo, me toca hacerles intervalos de clase. Por obligación me toca intervalos de clase. E incluso, yo, por ejemplo, la variable edad, no sé, la variable edad, coloquemos un filtro. Bueno, filtremos todo esto para que una vez me deje activados todos los filtros. Por ejemplo, la variable edad, ¿sí? En edad, mira cómo tengo las edades, ¿sí? Pregunta, ¿se podría graficar esa variable edad? Así como lo hice anteriormente. No, Sí, no se puede. queda muy disperso. O sea, si lo intentamos hacer, no me va a quedar como esta. ¿Estamos de acuerdo? No me va a quedar como esta variable. ¿Cuál fue? Educación. No me va a quedar como esta, porque tengo muchos valores acá, muchos. ¿Sí? Acá se puede porque teníamos únicamente, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 8, 9, mal contados como 11, ¿cierto? 10. Y se puede graficar, porque aquí están los 10, mira, aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. En las otras no, porque si miramos aquí el funcionarios otra vez, en la variable estado, yo tengo, mira, toda esa cantidad, tengo 1, 2, 3, tengo muchísimos valores, o sea, yo no puedo graficar esa cosa así. Si la grafico, si llegase a graficar eso, me daría, eh, me daría una cosa, como les decía anteriormente, bien largo el eje X, bien largo, porque son como unos 40 valores, meter 40 valores acá en esto. Y eso me queda muy distorsionado, me quedaría súper feo. Entonces, para esas gráficas, lo aconsejable es que hagamos intervalos de clase, ¿sí? Intervalos de clase. Para, por ejemplo, la variable de edad, experiencia, e incluso para educación también podría hacerlo, sí, lo podría hacer también, pero en ese caso no es tan relevante porque son poquitos valores. Hay muchos que tienen 15 años, hay muchos que tienen 12 años de educación, ¿no? Hay muchos que tienen 16 años de educación, etcétera. Entonces no varía mucho. Mientras que la edad no, porque ya la edad se sale del contexto para poderlo graficar. Entonces vamos a atacar ese problema, ¿sí? Que es vamos a trabajar, vamos a hacer una tabla de frecuencias y gráfico de la variable edad, que es cuantitativa continua. Entonces vamos a coger la variable edad, ¿sí? Y vamos a trabajar. Ah, también les digo, si yo quisiera hacerlo con Megastab, es hacer un solo paso. O sea, esta opción que les estaba contando acá en datos Megastab, ¿me permite hacer eso? Sí, de una sola vez. Yo simplemente voy a descriptiva, ¿cierto? Él me dice que quiere encontrar, ¿sí? Y lo realizo. Ahora, si la variable es quiere una distribución de frecuencias, él me pregunta qué variable es y la puedo realizar de un solo paso. ¿Sí? O sea, eso no necesita de hacer todo lo que va a hacer ahorita, sino con el complemento Megastat me permite como en 3 pasos hacerlo todo de una vez. Es una herramienta que es súper importante en Excel. No sé si ustedes, ingenieros, la han escuchado o la han trabajado antes. Ingeniero, No, Megastar. Alejo, para mi caso es la primera vez, no la conozco. ¿no? Ingeniero Oscar, ingeniera No, Mónica, en mi No, caso no. no, ¿no? señor. No, No, señor. Esta herramienta es un SPS, o sea, sino que es de Excel. Y me arroja de una vez todos los datos, me los arroja como están acá, mira. De una, todas. qué chévere. O sea que sí, se hace prácticamente todo el seguimiento Sí, completo. sí. Solamente con esa herramienta, con Ay, Megastar.
Pero ¿cómo la colocas en Excel? ¿Toca ir a la parte de definición de herramientas y Sí, colocarla? sí, señor, es un complemento. Acá en más, en opciones, opciones, ¿dónde está? Los complementos, ¿dónde están? No veo. Acá, complementos, no lo veo acá. Sí, ya están complementos. Complementos de Excel, ir, y acá lo activo, que es el Megastab, ese que está acá. Ay, qué chévere. ¿Sí? Vale, gracias, Alejito. Sí, listo. Y ese me lo hace, o Gracias. sea, como le digo, esta estadística con Megastat es un solo paso y me permite hacer muchísimas cosas, o sea, eso tiene bastantes cosas para realizarlas. Y me dice gráficas, errores, medias, boxplot, todo lo que yo quiera. Y lo hace en un solo paso. Ahorita le hacemos un ejemplo con Megastat, después de que lo hagamos así sin esa herramienta. Porque por este lado es más, se van a dar cuenta ahorita que el proceso es mucho más tedioso, es más largo. Entonces, estamos diciendo que vamos a realizar la tabla de frecuencias y gráficos de la variable edad cuantitativa. Entonces, para ello necesitamos el rango. El rango es la primera medida de variabilidad de los datos. En este caso es el máximo menos el mínimo. O sea, necesitamos el valor máximo y el valor mínimo. En este caso, voy a intentar acá, pues vamos a trabajar con esta variable, edad. Yo siempre la selecciono para que no se me olvide cuál estoy trabajando. Entonces, igual al mínimo, min es la función. Selecciono todos los datos y le doy a enter. Ahí tengo el mínimo. Ese sería el mínimo. Y necesito también el máximo valor que pueden tener los datos. Entonces, igual a max. Tomo los datos. Y ahí tengo el mínimo y el máximo. Entonces, el rango, ¿a cuánto equivaldría? ¿El rango cuánto sería? El rango. El rango es la diferencia entre las dos variables. Sí, sí. 72. Ah, ok. 72 menos 30, ¿cierto? Sí. 72 menos 30, ese es el rango. Es donde están metidos los datos, un rango de 42. 2. ¿Listo? Ok. Ese es el rango. Entonces, para eso necesitamos el rango. ¿Qué más necesitamos para poder nosotros crear nuestra caja? Nosotros necesitamos, entonces, miremos acá, el rango, el máximo, el mínimo, listo. También necesitamos, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos construir una caja, ¿cierto? Una caja de valores. Eh, digamos, necesitamos el ancho de la caja. A ver, cuenta, es una caja. Si utilizáramos esta caja, ¿qué necesitaríamos ahí? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos valores tendría, digamos, el primero, segundo, tercero, cuarto? O sea, como cuántas cajitas chiquitas puedo hacer dentro de esa caja grande, ¿cierto? Es como meter todos los datos ahí, meter todos los datos en esta caja, meter todos los datos que están en la variabilidad, meterlos en esa cajita, ¿sí? Entonces, ya tengo un mínimo, que es donde arranco, y tengo un máximo hasta donde tengo que llegar, ¿cierto? ¿Qué otra cosa necesito? El tamaño del intervalo, ¿listo? El tamaño del intervalo. Entonces, para eso utilizamos la fórmula de Sturges, que dice que es m igual a 1 más 3,33 por logaritmo natural de 10 sobre n, digo n. En este caso n es 501, ¿listo? Y ese es el que me va a determinar cuántas cajitas yo debo hacer. Entonces hagámoslo acá. M es igual al logaritmo, este logaritmo. El número es cuánto? 501. 501 datos.
Y, pero espérate que me faltó el 1. La fórmula dice que es 1 más 3,33. Igual a 1 más 3,33 por logaritmo en base 10 de 501. Listo. Entonces el m es igual a 9,9. Lo voy a aproximar al número 10. Voy a colocar acá aproximado. Aproximado a 10. Entonces, ¿cuántas cajitas voy a hacer? 10. Ya son fijas. Entonces voy a seleccionar 10 cajas, digamos aquí para abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esas son las 10 cajas que yo voy a utilizar. Ahora, uno donde van los valores de los datos, ¿cierto? Aquí es como para colocar el título y eso. Digamos, voy a colocarla aquí, título. Y otra, digamos, para colocar el total, ¿sí? Pero ya sé que van 10 cajas. ¿Qué me lo determinó? Ese número que está ahí. ¿Sí? Seleccionamos ahí. ¿Cuántas tengo? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Ya tenemos las cajas que yo voy a armar. Ahora necesito, bueno, aquí arriba, digamos, es el título, que ese es el intervalo. Intervalo. Ahora, necesito el tamaño del intervalo. Entonces, para el tamaño del intervalo, lo que yo voy a hacer es coger el 42, porque ese aquí en la fórmula en el Excel dice que es R sobre M, o sea, el rango sobre M, que fue el que acabé de encontrar. Tengo el rango que es 42 sobre M. Entonces, el tamaño del intervalo es igual al rango dividido entre M, que es 10. Y eso me da 4,2. Entonces, el tamaño del intervalo es de 4,2. ¿Qué quiere decir eso? Intervalo, voy a dejarlo aquí con 2. Listo. ¿Qué voy a arrancar en dónde? En el mínimo, que es ¿cuánto? 30. Entonces, aquí ya el 30. Y le voy a sumar a cada cajita 4,2. O sea que aquí en esto me daría 30 igual a 30 más 4,2, que es el intervalo que está ahí. Y ahí tengo mi primer intervalo de 30 a 34,2. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a meter muchos datos que estén entre 30 y 34,2. Después, arranco en 34. Voy a hacer intervalos eh, abierto en el primero, cerrado en el primero y abierto en el segundo. Entonces aquí vuelvo a tomar el 34,2. ¿Cierto? Arranca en 34,2. Y acá le sumo ¿cuánto otra vez? Aquí ya podría. Cuatro. Espérate que aquí me es más fácil arrastrarlo. Ya te dejamos esto fijo para que no me... Como el 4,2 es para todos el mismo, entonces voy a dejarlo fijo. 30 más 4,2, pero voy a dejarlo fijo para poderlo arrastrar ahorita. Listo. Y acá tiene que moverme como 38, entonces bajémoslo de acá. Listo, ahí está. Ahora sí, arrastremos. Ahí está. ¿Sí? Y ahí está mi intervalo. El intervalo que estoy trabajando, ya están creados los respectivos números que deben caber dentro de ese intervalo. Listo. Ahora, tenemos el intervalo. Necesitamos ahora encontrar la frecuencia. ¿Cómo encontraríamos la frecuencia? ¿Cómo podríamos encontrar la frecuencia?
¿Es claro hasta ahí lo que se está haciendo? Sí. Disculpen si de pronto voy muy rápido, pues me dicen. Sí, señor, sí, sí, vamos bien. ¿Sí? Los demás, Sí, Alejo, va bien. No hay problema. ¿sí? No, pues está bien. Gestión de calidad, Juliet, Sí, señor, estás ¿sí? muy bien, sí. Señor. ¿Segura? Bien, entonces de 30 a 34 tenemos, ¿qué quiere decir? Que vamos a meter todos los datos que estén entre 30 y 34. ¿Cuántos datos habrán de 30 a 34? ¿Cómo lo podría hacer? Entonces, para la frecuencia, yo voy a utilizar la función frecuencia. Igual, incluso, puedo también seleccionarlo desde acá arriba. Pero lo primero que voy a hacer es seleccionar todos los datos donde va a ir la frecuencia. Disculpe, todos los datos donde va a ir la frecuencia. Entonces, eh, voy a buscar la función f de x, ¿cierto? Y voy a decirle frecuencia. Me pide datos que yo voy a colocar. ¿Qué datos voy a colocar? Entonces voy a colocar los datos de la variable edad, que son todos estos. Son todos estos. Sí. Y él me dice, seleccione grupos. Ese grupo al que se refiere es el límite superior. En ese caso, el límite superior, 30, 34, no, el límite superior sería ¿cuál? Este 34 hasta 72. Y no le digo aceptar. Eso es un truco que me aprendí a través de la experiencia, porque siempre que uno a aceptar, le hacía únicamente el primero. Y tocaba hacer todo el proceso con cada uno de ellos. También se puede con contar, sí, si no estoy mal. Pero el truco es control oprimido, shift oprimido también y enter. Y ahí me bota todos los datos de una vez. Entonces ahí ya tengo, efectivamente, suma. Los datos están ahí, que son los 500 un dato. Ahora, ya puedo realizar de ahí para adelante lo que yo quiera así. Ya tengo la frecuencia de los intervalos, que es lo más complejo de sacar. El porcentaje ya lo pueden aplicar, que es, en este caso llamémoslo HI o N sub I, como quieran llamarlo. El porcentaje igual a 95 sobre 501 eh, F4 y veámoslo en porcentaje. Listo. Y ahí tengo mi porcentaje. 80, 95, 143. Listo. Lo mismo, para graficar, ahora sí me quedaría mucho más fácil graficar cualquiera de ellas. Pero, como aquí tengo dos columnas, 30 y 34, lo más factible sería dejar una sola columna. Una sola columna para poderlo graficar y me quede como más organizado. Entonces, para dejar una sola columna, eh, yo coloco igual a el límite inferior, en ese caso el límite inferior es 30, eh, ampersand, comillas, el espacio, otra vez comillas, ampersand, y el límite superior, que en ese caso es 34. Cierro, no, le utilice paréntesis. Y le doy enter. Y ahí ya tengo, digamos, visible mi gráfica
para yo poderle realizar en mi tabulación que yo haga ahorita. Digamos, estos son los mismos, los puedo dejar acá. Como para graficarlo, y este sería el intervalo total ya organizado. Intervalo. Y ahora sí puedo graficar, por ejemplo, puedo graficar eh, el intervalo con la frecuencia. Ahora sí voy otra vez a tablas, escojo la que yo quiera y ya no tengo problema. ¿Sí? Entonces, ahí está mi gráfica en cuando son muchos datos y están totalmente dispersos. Se en cuenta que es mucho más fácil graficar así como está a como le estaba comentando anteriormente. Aquí me está diciendo que entre 30 y 34 hay una frecuencia de 80 y algo de datos, como 80 y 90 y pico de datos, 93, 94, 5 datos, que es lo que está en el intervalo. Preguntas. No, señor. ¿Listo? Claudia. Aquí en esta parte donde sacaste el intervalo, eso es, ¿qué funciones usaste para poder escribir el 30-34? Aquí lo que hago es esta, mira, cojo el límite inferior, ¿sí? Cojo el límite, espérate, corres por acá. Cojo el límite inferior, Ajá, sí que es 30, en ese caso 30. Le doy la Shift ampersand, ¿cierto? Que es el simbolito que está acá. sí, Me corrigen de pronto si es el símbolo ampersand, profe, sí, no sé, creería que es este ampersand, ¿cierto? Comillas, ujú, espacio, el espacio aquí en Sí, este, señor. y después otra vez comillas, ampersand, y el límite, el siguiente límite, que es el 34. listo, Y gracias. listo. Ya ahí me queda para poderlo graficar y me quede de esa forma. Entonces es mucho más atractivo verlo en una gráfica de este estilo a si yo quisiera graficar la variable edad, como le estaba contando. Esto tiene muchos datos, mira. Yo cómo voy a graficar todos esos datos en una variable X. Claro. Sí, o sea, me queda totalmente, sé cuántos datos tengo ahí, 2, 4, 6, 8, 9. Tengo como unos 30 datos. Y graficar 30 datos en la variable X es totalmente inoficioso. Ahora, aquí como está, también puedo hacer varias cosas. Así como está. Yo puedo comenzar a concluir varias cosas. Por ejemplo, qué es mesocúrtica, qué es leptocúrtica, mirando la curtosis, etcétera, 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 con este gráfico que está ahí. ¿Sí? Porque si yo hiciera, por ejemplo, una distribución, yo quisiera hacer una distribución, entonces yo le digo que no necesito esa gráfica, sino que yo necesito únicamente la gráfica, estas dos. Necesito la gráfica de insertar diagramas. Espérate por acá. No lo veo. De dispersiones para mirar las rectas de ajuste. Acá. Digamos, yo los podría ver así, mira. ¿Sí? Ujú. Que es la misma, pero entonces aquí ya me sirve para utilizarlas en formas de distribución. No es una distribución normal, no, porque la distribución normal se comporta más o menos así. Digamos que es la distribución normal. Esto es totalmente atípica a la distribución normal, pero puedo comenzar a ajustarla a que se parezca a alguna distribución en especial para mirar cómo es el comportamiento de los datos. Pero si ya es otro, otro tema, digamos, para hacer análisis de datos. Bien, eso es lo que, digamos, se podría hacer con el Excel así y con todos estos valores que tengamos, por ejemplo, en en nuestra, ¿qué? En nuestra base de datos. Por ejemplo, la variable experiencia, lo mismo, experiencia, tengo muchísimos datos, mira, yo no puedo graficar eso en X, o sea, ¿cómo entrego un informe? Ahí no me dice nada, me toca hacerlo por obligación de este estilo, que así se ve mucho más presentable, ¿cierto? Ya las gráficas ustedes las pueden manipular como quieran ahí. Ahora, voy a darles unos tipsitos ahí para utilizar la función de megastab. ¿Listo? Entonces, voy a cerrar
Voy a coger otra hoja aquí de funcionarios para que no me quede todo pegado encima. Vamos a copiar una nueva hoja. Crear una copia. Funcionarios. Listo. Y voy a eliminar todo esto. Y voy a trabajar únicamente con la variable, digamos, edad. También voy a trabajar con la variable edad, pero con el complemento de megastat. Pero para megastat necesito dos cosas. ¿Dónde está el borré? No, chica. El mínimo, z, dejémoslo ahí. Funcionarios, así está ahí. Funcionarios 2, funcionarios 2. Funcionarios, sé que puedo eliminarlo de acá. Sí, borremos todo esto. Listo. Entonces tengo la de funcionarios. Lo primero que nosotros deberíamos hacer para comenzar a trabajar con Megastab es darle valores o nombres a cada una de estas variables. Yo ya lo hice, pero eso sería lo primero que deberíamos hacer. Seleccionamos toda la variable, ¿sí? A cada una de ellas. Seleccionamos toda la variable. Y aquí en la parte de arriba, donde dice A1, le colocamos, esa es la variable sexo. Para después no colocarle, sino simplemente llamarla. Y se acabó el problema. Pero como vamos a trabajar con la variable cuantitativa eh, edad, ¿sí? Entonces, digamos, bueno, trabajemos con sexo, trabajemos con estado, digamos, trabajemos con estado, lo mismo, seleccionamos todo. Aquí ya está seleccionada, entonces no hay lío. Estado, trabajemos también con la variable edad. Sí, es lo primero que vamos a hacer ahí. Llamarla, listo, edad. Listo. Ya están seleccionadas, ya están llamadas ahí, no tengo problemas. Ahora, eh, por ejemplo, yo voy a trabajar con la variable cualitativa, solamente cualitativa. Digamos, traemos con la variable cualitativa estado. En estado, ¿cuáles son las variables? Casado, separado, soltero, unión libre, ¿cierto? Tengo que copiarlo exactamente lo mismo, como está este lado. Digamos, casado, unión libre, soltero, viudo. Luego sacarlas a un lado, ¿sí? Separado. Para eso, ¿cuántas son? 2, 3, 4, 5. Y en estado son 1, 2, 3, 4, 5. Falta, no, ahí están. Son las que son vacías, pero con vacías no va a trabajar. Bien. Ahora, voy a ir a datos, Megastab, ¿sí? Megastab. Y eso es una variable cualitativa, entonces vamos a trabajar, por ejemplo, la distribución de frecuencias de una variable cualitativa, ¿cierto? Me dice que input el rango. Entonces, el rango, vamos a tratar con la variable estado, ¿no? Entonces, ya no hay necesidad de escribirlo todo el rango. Yo le coloqué un nombre. ¿Ese nombre era qué? Estado, ¿Estado? ¿sí? Estado. Y él me dice, listo, ya está la variable input estado. Ahora él me dice, ¿de quién es? Entonces yo le digo, de estas que están acá. Y le digo, ok. Y ya, lo hizo.
Ya. Mira, él me entregó la frecuencia, el porcentaje, el histograma, estado, porcentaje contra este. ¿Sí? Es el último que hice ahí. Si lo están haciendo, pero no tienen el Megastep. ¿Sí? Deberían, digamos, estar pasando lo mismo. ¿Sí? 50 que fueron dos pasitos y ya me encontró todo de una vez ahí. Para la variable. Y me lo entrega como output, como salida. ¿Sí? Ahora, digamos, por ejemplo, trabajemos en lo mismo, digamos, para la variable educación. Vamos a hacer lo mismo para la variable educación. Espérate, esta educación ya estará nombrada. Para no colocar todo el rango, sino coloco simplemente la llamo y se acabó el problema. Voy a trabajar con la variable educación. Sí, ahí está, ya está nombrada. Para educación hago lo mismo. Saco los números. En ese caso es 8, 12, 14. 8, 12, 14, 15. Entonces, 8, 12, 14, 15. 8, 12, 14, 15. 8, 8, 12, 14, 15. 16, 17, 18. 16, 17, 18. 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 19, 20, 21. Listo. Y realizo otra vez el mismo proceso. Entonces otra vez voy a Megastab. Voy a trabajarla como cualitativa también. Y me dice estado no. Voy a trabajar es con la variable educación. Educación. El rango. Donde quiera especifique el rango es estos datos. Y le digo OK. Y ahí tengo el de educación. Lo mismo, está el histograma. Y aquí están los datos. El porcentaje, la frecuencia, con qué cantidad de veces, digamos, tienen los de 8 años, el porcentaje, etcétera. ¿Sí? Que serían para los dos primeros. Ahora, estamos trabajando sobre este. Sí. Listo, entonces ya tenemos dos variables, trabajamos con dos variables. Ahora trabajemos con una variable cuantitativa. Digamos, trabajemos con la variable, e incluso con el estrato sería lo mismo, ¿no? El estrato no tiene ningún cambio. Digamos, trabajemos con la variable edad. Entonces miremos si está ya nombrada. Sí, ya está, ya existe la variable de edad, entonces no hay problema. La variable de edad. Listo, vamos a trabajar con la variable edad. Entonces, para esa variable de edad, sí necesito dos cosas. Necesito el tamaño del intervalo, pero el tamaño del intervalo ya lo tenemos acá atrás. El tamaño del intervalo es de 4,2. Entonces, tamaño del intervalo de intervalo, tamaño del intervalo, y este dijimos que era 4, ¿sí? ¿Qué otra cosa necesitamos? Aquí hay una diferencia y es que el Megastab no reconoce la coma, sino que reconoce un punto. Necesito el mínimo, el mínimo, el mínimo y necesito el máximo, incluso tal, máximo, mínimo y creo que nada más por ahora. Entonces, el mínimo ya lo tenemos acá atrás. El mínimo era ¿cuánto? 30 y el máximo 72. Otra vez por acá. Mínimo era 30 y el máximo era 72. Listo.
Entonces ahora sí voy a Megastab y le digo cuantitativa, ¿cierto? Y él me está otra vez diciendo lo que yo quiera encontrar ahí. Intervalo. Entonces, por ejemplo, acá en esto esa variable es ¿cuál es? Es la variable edad. Tiene que ser con mayúscula. Intervalo. El tamaño del intervalo. ¿Es de cuánto? 4.2. ¿Sí? Y acá lower. Es el primer intervalo. Entonces es el mínimo, que en ese caso es 30. Digamos que un histograma por ahora. Y ahí tengo mi histograma. E incluso ya me botó toda la información acá arriba, mira. Inferior, el punto medio, la frecuencia, el porcentaje, la frecuencia, el porcentaje, todo me está botando. La acumulada. Y ya me lo botó. Mira. Ese es el mismo histograma que teníamos nosotros acá, míralo. Ayer como que lo borré. Bueno, el primero que hicimos, este. Espérate, ¿dónde está? Bueno, el que hemos hecho acá, que yo la borré, creo que lo borré ya. Ese es el mismo. ¿Sí? En output. Ese es el mismo histograma. ¿Se acuerda que quedaba hacia la parte izquierda del pedazo? Es el mismo. Y aquí ya está en intervalo en 30, 34, 38, etcétera. Ahora, si quiero encontrar más cosas, pues simplemente voy a Megastab. Por ejemplo, yo quiero buscar una estadística descriptiva. ¿Sí? ¿De qué variable? No sé, digamos que variable. Espérate, ¿con cuál estamos trabajando acá? Variable, por ejemplo, edad. O la variable de educación, la que quiera. ¿Dónde estoy? En Megastab. Estadística descriptiva, toda la estadística. Que me dé la media, que me dé el boss plot, que me dé las medianas, los cuartiles. De la variable, por ejemplo, edad. ¿Sí? Y ahí está procesando. Y ahí me lo entregó. Ahí está toda la estadística descriptiva de la variable edad. Y me hace el gráfico de Bossplot, si quisiera graficarlo. ¿Sí? Contar cuántos datos hay, la media, la desviación estándar, la varianza, el mínimo, el máximo, el rango, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil. El segundo cuartil es la mediana, sí. El rango intercuartílico, la moda, los extremos, etc. Ahí está toda la estadística descriptiva de la variable edad junto con su Bossplot y junto con su diagrama de histograma. Todo a partir de la herramienta Megastab. Preguntas si tienen ahí. No, señor. ¿No? No, señor. No, señor. ¿Ninguna? No, señor. Ninguno. Ya han trabajado con esa herramienta de Megastat es muy interesante. Ujú. Porque es de Excel. Sí, Es de Excel. sí, tiene muchas fórmulas asociadas, así que ahorra un tiempo de buscar la Total, fórmula, de colocar total. todo Total, eso. por ejemplo, digamos, el paso a paso que yo hice aquí en Excel, sin Megastat, incluso esto es tedioso hacer eso. Eso es tedioso, eso es mamón. ¿Sí? Ahora, digamos en estadística, en la materia de estadística, cuando yo la estoy dictando ahorita, y yo utilizo mucho lo que es esta herramienta y SPSS. ¿Sí? Lógico, al comienzo tocaba hacerlo paso a paso, pues para que se dieran cuenta de cómo era el proceso. Pero es que estas herramientas le ahorran a usted todo el proceso. Ahora, la otra es la interpretación de los datos, ¿no? ¿Qué significa la mediana? ¿Qué significa la moda? ¿Qué significa el rango? ¿Qué significa la desviación estándar? Todas esas cosas que ya eso es otro complemento de ahí. Pero hacerlo con Megastat es súper, o con SPS, lo mismo, eso es súper sencillo. ¿Sí? En lugar de ponerse uno a hacer todo lo que hicimos acá. E incluso acá faltan muchísimas cosas, porque aquí toca sacar el porcentaje, toca sacar el F sub y el X sub y bueno, un poco de datos ahí, que es complejo sacarlos ahí. O sea, complejos no, son más tediosos.
pero con Megastat es mucho más rápido. Listo, tal, y lo saca como output. Y ahí están los datos. Y ahí están los mismos datos que encontrábamos al otro lado. Ahora, los cuartiles es los porcentajes en cómo están distribuidos los datos. ¿Sí? Del 1 al 100%. Digamos, en ese caso, el primer cuartil es 36. Quiere decir que el 36%, de 36, digamos, equivale el 25% de los datos. Digamos 36, ¿dónde está 36 en la gráfica? 36 acá. Que digamos de aquí para abajo está el 25% de los datos. O sea, está acá. Está el 25% de los datos. Eso es lo que me dicen los cuartiles. Es dividir los datos en 4 partes, tomados de 25, 25, 25 y 25. Después vienen los deciles, que es dividir los datos en 10 partes. Los percentiles es dividir todos en un porcentaje, que son 100 partes. La mediana siempre va a corresponder con el cuartil número 2, o sea que es el 50% de los datos. En ese caso, la mediana siempre va a ser el punto medio de los datos. ¿Sí? La mediana. El rango intercuartílico, pues es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. La moda es el dato que más se repite, en ese caso es 37. ¿Sí? El mínimo y el máximo, pues el dato valor mínimo y el dato valor máximo. La desviación estándar, la desviación es 11.69. ¿Qué quiere decir 11.69? Que se está alejando de la media 11,69. Esta desviación estándar me sirve mucho para hacer predicciones, ¿sí? Digamos, me dan un rango. Por ejemplo, me dicen que una compañía de cualquier cosa, de que digamos de latas o de gaseosa o alguna empresa, trabaja, digamos, con un rango establecido con respecto a la media de ellos, ¿sí? Entonces, digamos, ese es el rango de ellos. Entonces, esta desviación me dice con respecto qué tan alejado estoy de mi nuevo promedio. Digamos, mi promedio me dio, por ejemplo, por acá. El promedio de ellos, mi promedio me dio acá. Digamos, si yo estoy por acá, entonces quiere decir que estoy muy alejado de ese promedio que me están dando acá. Entonces no me sirve, digamos, estaría totalmente afuera del problema y no me serviría. La idea es que de pronto estuviera dentro de este rango. ¿Sí? Eso serviría, digamos, para hacer la mediana. El boss plot es una gráfica, ¿sí? Que me determina dónde está el cuartil 1, dónde está el cuartil 2 y dónde está el cuartil 3. Este es el Q1, Q2 y Q3, ¿cierto? Y ese es el dato mínimo y es el dato máximo. Es el máximo valor, ese es el Q3, ese es el Q2, o sea, los cuartiles, y ese es el Q1. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo, digamos, el boss plot. Ahora, que todos los datos, la mayoría de datos están por encima del 75%. ¿Por qué? Porque es mucho más grande ese pedazo. ¿Sí? Ahora, aquí no me anotó, bueno, las desviaciones sí ya están. ¿Sí? Bueno, en fin, un poco de cositas que más se pueden sacar de ahí. Entonces, no sé si tengan preguntas, profes, o digamos los Juliet, bienestar institucional, No, señor. Señor, profe. ¿no? ¿Cuape, entendido? Ujú. Ah, listo. Listo. Entonces, listo, profes, pues eso era, digamos, las partes de la estadística descriptiva, un breve brochazo de lo que se puede realizar. No sé si tengan más dudas y si las podemos solucionar de una vez. Vale, Alejito, en realidad muchas gracias, la verdad, por el apoyo. La verdad, hubo un aprendizaje bastante interesante, que eran cosas que yo no conocía y la verdad, muchas gracias, Alejo, por tu tiempo, la verdad, muy gentil. Sí, de todas formas, profe, pues yo intenté, porque al igual como les decía antes, no sabía el grupo como tal, si era homogéneo, era heterogéneo, y pues yo me puse a pensar, dije, eh, darles o sea, de pronto muy relevante, puede ser muy relevante para unos o puede ser muy complicado para otros, ¿sí? Entonces lo que hice fue como tomar cositas muy puntuales y utilizarlas y también explicar la herramienta de Megastat, que Megastat de Excel y es gratuito.
Sí, entonces de pronto pues lo quiera descargar, e incluso yo lo tengo, lo pueden enviar para descargarlo, lo pueden trabajar con eso, no tiene ningún problema. Vale. Vale, Alejo, muchas gracias, muy gentil. Vale, Gracias, amiguito. listo, Muy amable. listo, mi profe. Vale, Alejo, entonces muchas gracias y muchas gracias a los compañeros por acompañarnos el día de hoy, muy gentiles. Listo, mi profe. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias a ustedes y pues Luego, cualquier cosita entonces estaré pues a la expectativa para su colaboración. yo sé que sí, Alejo, vale, muchas gracias, Dios los bendiga. Vale, listo, que descansen. Lo mismo, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. vale, bueno.